¿Qué tal, amigos de Leyendo con Creativita? El día de hoy vamos a seguir nuestra lectura del libro de límites en el capítulo 4, que se titula Desarrollo de límites. Y nuestro autor nos va a llevar por 15 temas. Es algo largo este capítulo, pero bueno, vamos a ver la manera de no llevarnos mucho tiempo, pero como quiera que sí lo podamos asimilar. Les leo los temas. Número 1, desarrollo de límites. Número 2, apego. Número 3, separación. Número 4, salida del cascarón. Número 5, práctica. Número 6, la reunificación. Número 7, límites lesionados que andan mal. Número 8, retraimiento de límites. Número 9, hostilidad hacia los límites. Número 10, control excesivo. Número 11, carencia de límites. Número 12, límites contradictorios. Número 13, el trauma. Número 14, nuestros propios rasgos de carácter. Y número 15, nuestra pecaminosidad. Bueno, el autor ahora sí que se extendió bastante con los temas en este capítulo, pero bueno, vamos a ver la manera práctica de poderlo comprender, porque de lo que se trata aquí es de hacer una lectura de comprensión y empezar a tomar el material que el autor pues pretende compartirnos y pues que sea lo más práctico posible. Entonces yo por ahí les voy a estar compartiendo en nuestras redes sociales de Creativita Estudio los mapas conceptuales donde pueden utilizar esta herramienta para poder ubicarse en la lectura y tener una mejor comprensión de ella. Bueno, en esta primera parte, de hecho prácticamente en todo el capítulo, como lo hemos estado notando, nuestro autor recurre a diferentes ejemplos. En este caso nos trae a un matrimonio en el que sufren un desequilibrio, por así decirlo, en el que el hombre es muy trabajador, muy servicial en su trabajo, muy atento. Eso sí, le cuesta decir que no, porque imagínense que lo han llamado el señor yo puedo. Pero en su casa pues brilla por su ausencia, diríamos acá en nuestra localidad. Ahora sí que candil de la calle, oscuridad de la casa. Pues esto le estaba pasando a Jim. Jim no se aparecía en su casa, la verdad tenía cierto problema para marcar límites en lo que se trata de trabajo, porque hasta sus vacaciones posponía, no llegaba a la cena, es más, a veces pues se iba a otros lugares que tenían que ver con trabajo. El hombre era muy trabajador, pero era ausente en casa. Entonces él trataba de convencerse que era la contribución que hacía a sus hijos, y su esposa también trataba de convencerse de que era la manera en la que el papá pues expresaba su amor hacia sus hijos. Y pues la verdad es que llegó un punto de quiebre en el que se tuvieron que confrontar y hubo un momento áspero en ellos. Les voy a leer así la palabra textual, como dice aquí, donde él responde, le responde a su esposa, dice: ¿piensas que a mí me agrada ser así, siempre accediendo a lo que me piden otros? ¿Piensas que sufro defraudando a mi familia? Jim hizo una pausa, luchando por calmarse. Así ha sido toda mi vida, Alice, siempre con miedo a defraudar a la gente. Detesto ser así, detesto mi vida. ¿Cómo me convertí en esto? Bueno, aquí nuestro autor nos hace esta pregunta: ¿cómo fue que Jim se convirtió en eso? Amaba a su familia. Los problemas de Jim no comenzaron el día que se casó, comenzaron a gestarse en las relaciones más significativas de sus primeros años. Y aquí es donde el autor ya nos empieza a asomar un poco la implicación que tiene el porqué de cierto comportamiento, y nos va a llevar a lo que es nuestra infancia, a plantear claramente cómo se pueden desarrollar los límites, partiendo ahora sí que desde un punto de partida claro. Y bueno, aquí dice cómo se desarrolla la facultad para los límites. Dice: este es el propósito de este capítulo. Esperamos que le permita entender cuando sus límites comenzaron a desmoronarse o solidificarse como hormigón y cómo repararlos. Bueno, viene desarrollo de límites. Dice: los límites no se heredan, se construyen. El desarrollo de los límites es un proceso permanente, pero las etapas más críticas están en los primeros años, cuando se forma nuestro carácter. Aquí es donde ya nos tiene más preciso en nuestro autor
que la raíz de muchos problemas de límites que tenemos de adultos nos lleva a la niñez. Y vamos a ir viendo poco a poco por qué. Dice que aquí los límites también se desarrollan en fases perceptiblemente específicas y diferentes. En realidad, la observación de las primeras interacciones del bebé y niños con los padres ha permitido a los profesionales del desarrollo infantil registrar las fases específicas del desarrollo de los límites. Y vamos a empezar a verlas con esto de lo que es el apego, fundamento para construir límites. Y nos vuelve a dar nuestro autor una escena con una mujer, en este caso se llama Wendy, en donde esta mujer Wendy tiene un problema de control con su madre. Su madre, la verdad, se mete mucho en su vida, tanto como persona, y ahora que esta mujer ya está hasta casada, tiene hijos, también en su familia. La madre siempre está diciendo frases como, aquí literal se los voy a leer, dice: yo he sido madre por más tiempo que tú, haz como te digo. O sea, la trataba de controlar. Y no es que ella también la tratara, sino que ya la controlaba realmente. Entonces esta mujer Wendy empieza a sentir en su ser que algo no está bien, porque siempre le sucede algo. Y les voy a leer qué es lo que dice aquí. Dice: deseaba ser franca con respecto al control ejercido por su madre, a sus amables críticas y a su inflexibilidad. Wendy deseaba mantener una amistad de adulto a adulto con su madre. Sin embargo, las palabras no salían de sus labios. Escribía cartas explicando sus sentimientos, ensayaba antes de llamarla por teléfono, pero llegado el momento entraba en pánico y permanecía callada. Sabía muy bien cómo ser complaciente, agradecida e infantil con su madre. Era solo después, cuando se enojaba, que se daba cuenta que nuevamente la habían reprendido. Ya casi había perdido toda esperanza de que esto cambiara algún día. Es decir, ella entraba como en un círculo vicioso donde, según ella, se trataba de preparar. Es más, aquí nuestro autor luego nos da un pequeño detalle de que esta mujer Wendy pues ya había recurrido hasta técnicas de autoayuda, se había metido a cursos, había leído grabaciones, sabía lo que era la codependencia. Y pues ya empezaba a identificar que ella tenía un problema, pero no sabía cómo salir de este problema. Dice aquí nuestro autor: nuestra necesidad más profunda es la necesidad de pertenecer, de ser parte de una relación, de tener un hogar, entre comillas, espiritual o emocional. Hemos sido creados para vivir en relación. El vínculo es el fundamento de la existencia del alma. Es imposible desarrollar límites cuando este fundamento está resquebrajado o imperfecto. ¿Por qué? Porque si nos faltan estas relaciones, no hay a quien acudir en un conflicto. Cuando no tenemos la seguridad de ser amados, estamos obligados a optar entre dos malas opciones. Número 1, fijar límites y arriesgarnos a perder una relación. Este era el temor de Wendy. Temía que su madre la rechazara y ella se quedara aislada y sola. Todavía dependía del vínculo materno para sentirse segura. 2. No fijar límites y seguir cautivo a los deseos del otro. Al no fijar límites a su madre, Wendy era cautiva de los deseos de su madre. Ok, tomando el ejemplo de lo que sucedía aquí con Wendy, nuestro autor empieza a desarrollar el concepto de lo que es el apego. Dice así: el apego tiene lugar cuando la madre reacciona a las necesidades del niño, la necesidad de contacto, de ser cargado en brazos, de alimento y ropa. En la medida que el bebé experimenta estas necesidades y la reacción positiva de la madre, él o ella comienzan a sentir o asimilar el marco emocional de una madre cariñosa y estable. Los bebés en esta etapa no tienen sentido de que son distintos a su madre. Piensan: mamá y yo somos lo mismo. Esto se conoce a veces como simbiosis, una suerte de nadar junto a mamá. Esta unión simbiótica es la razón por la que los bebés entran en pánico cuando su madre no está. Solo su madre puede calmarlos.
Los bebés desarrollan en este marco emocional a partir de miles de experiencias en los primeros meses. El objetivo primordial de la madre es estar ahí, cumplir la función de ser un objeto emocional estable. El objeto estable contribuye a desarrollar en el bebé un sentido interno de aceptación y seguridad, aún sin la presencia de su madre. El apego es el preludio. En la medida que los niños aprenden a sentirse seguros en su hogar, con sus relaciones primarias, están levantando buenos fundamentos para soportar la separación y el conflicto aparejados por el desarrollo de límites. Muy bien. Empezamos el siguiente tema: separación e individualización, la construcción del alma. Aquí se muestra un cuadro, imagínense, unas mujeres que están platicando acerca, pues como que todas en común tienen bebés de chiquitos, bebés chiquitos de meses, unas de un año, y precisamente una de las madres que tienen ya a su hijo que está creciendo, pues empieza a decir: no hombre, es que de bebé era toda ternurita, lo abrazaba, se dejaba abrazar, pero ahorita ya no quiere que lo cargue, quiere caminar, quiere pasársela gateando, ya no me recibe la papilla, ya me la rechaza, ya me dice que no, o sea, ya muestra que no le gusta. Y bueno, aquí dice: ¿qué pasó? Cualquier pediatra competente o terapeuta infantil puede comprobar este cambio, que comienza durante el primer año de vida y continúa hasta alrededor de los 3 años. Un cambio por lo general es revoltoso y caótico, pero normal por completo. A medida que aumenta el sentido de seguridad interna y el apego en los niños pequeños, aparece una segunda necesidad. Comienza a aflorar la necesidad del bebé por autonomía o independencia. Los expertos infantiles la llaman separación. La separación se refiere a la necesidad del niño de percibirse distinto a la madre, una experiencia de no yo, entre comillas. La individualización describe la identidad de que el niño desarrolla al separarse de su madre. Es una experiencia de yo, entre comillas. No puede ser yo, entre comillas, si primero no fue no yo, entre comillas. Es como tratar de edificar una casa en un terreno lleno de árboles y vegetación, y antes de comenzar la edificación de la casa es necesario talar algunos árboles para hacer lugar. En este proceso de separación, individualización, no es una transición sin problemas en el desarrollo de la persona. Hay 3 fases críticas en la niñez para el desarrollo de límites sanos. 1, la salida del cascarón; 2, la práctica; y 3, la reunificación. Estos 3 puntos, a manera de paréntesis, son los temas que nos va a estar desarrollando nuestro autor para explicar lo que es este proceso de separación en los niños, en los bebés. Y bueno, número 1, la salida del cascarón. Mamá y yo no somos lo mismo. Ok, los primeros 5 a 10 meses de vida marcan un cambio muy importante en la infancia. De mamá y yo somos lo mismo a mamá y yo no somos lo mismo. Durante esta etapa, los bebés comienzan a desligarse de su unión pasiva con su madre, a internarse activamente en el mundo que los rodea. Toman conciencia de que allá afuera hay un mundo muy grande y emocionante y requieren ser parte de la acción. Los investigadores de la infancia llaman a esta etapa salida del cascarón, y en este periodo de exploración es un tiempo para tocar, saborear y sentir nuevas cosas. Los bebés en esta etapa realmente andan a gatas a toda velocidad y no se quieren perder nada. Es un límite físico en movimiento, sencillamente lejos de mamá. Número 2, práctica. Puedo hacer cualquier cosa. Aquí se nos muestra a un personaje, se llama Derek. Dice que rondaba los 50 y se vestía como un estudiante universitario. Dice: el estilo de Derek describe a alguien que se quedó en la segunda etapa del proceso de separación. La práctica. Durante este periodo, que dura entre los 10 meses y los 18 meses, pero se repite más adelante, los bebés aprenden a caminar y hablar. La diferencia entre salida del cascarón y la práctica es radical. Mientras que el bebé que acaba de salir del cascarón está asombrado por el mundo nuevo y todavía depende bastante de su madre, el bebé practicante trata de dejarla atrás, descubrir su nueva habilidad para caminar, que le da una sensación de omnipotencia.
las personas como Derek, que se quedaron en esta etapa, pueden ser muy divertidas hasta que alguien rompe su burbuja acerca de su falsa grandiosidad y su irresponsabilidad. Uno se convierte en un aguafiestas. Hablar con un aguafiestas casado con un niño practicante resulta muy revelador. No hay tarea más agotadora. Los practicantes creen que nunca los atraparán, pero la vida sí los alcanza. Lo que los niños practicantes, aquellos para quienes la omnipotencia es correcta, más necesitan de los padres que es que reaccionen a su dicha con dicha, a su entusiasmo con entusiasmo y que les brinden algunos espacios seguros donde practicar. Los buenos padres disfrutan de sus niños pequeños cuando les saltan en la cama. Los padres malos ahogan el deseo de sus hijos y no permiten nada de saltos, o por el contrario, no ponen ningún límite y les permiten saltar por encima del jugo de naranja, del café de mamá y papá. Y los padres de Derek fueron de seguro este tipo de papás, los últimos. En esta etapa de práctica, los niños aprenden que el dinamismo y la iniciativa son buenos. Los padres que durante esta etapa los padres que durante esta etapa con firmeza y coherencia ponen límites realistas a sus hijos sin arruinarles el entusiasmo, los ayudan en esta transición. La etapa de práctica proporciona al niño la energía y el empuje para dar el último paso y convertirse en un individuo, pero tanto entusiasmo enérgico no puede durar para siempre. Los automóviles no pueden circular siempre a la misma velocidad, los velocistas no pueden mantener el mismo ritmo por millas y los pequeños practicantes pasan a la siguiente etapa, que es la reunificación. La reunificación no puede hacer todo. La reunificación, que reúne entre los 18 meses y los 3 años, se conoce como esto, que es la restauración de relaciones armoniosas. En otras palabras, el niño vuelve a la realidad. La grandiosidad de los últimos meses da paso lentamente al reconocimiento de que no puedo hacer todo lo que quiero. Los niños se tornan ansiosos y conscientes de que el mundo los aterra. Se dan cuenta de que todavía necesitan de la madre. Durante la etapa de reunificación retoman la unión con la madre, pero esta vez es diferente. Esta vez el niño aporta a la relación un ser más individualizado. Hay dos personas ahora con ideas y sentimientos diferentes, y el niño está pronto para relacionarse con el mundo exterior sin perder su sentido de sí mismo. Este periodo se caracteriza por ser difícil tanto para los niños como para los padres. En la etapa de reunificación, los niños pequeños a veces son detestables, temperamentales y complejamente enojados. Les recuerda a una persona como un dolor de muelas. Dice, veamos algunas herramientas que los pequeños utilizan en esta etapa para construir sus límites. Enojo. Enojo es un amigo. El enojo es la manera en que los niños tienden para saber que su experiencia es distinta a la ajena. La capacidad de usar el enojo para diferenciarse de los demás es un límite. Los niños que saben expresar su enojo debidamente son niños que más adelante en la vida darán cuenta cuando alguien está tratando de controlarlos o lastimarlos. Siguiente herramienta sería el dominio. La reunificación a veces se confunde simplemente con una etapa egoísta. Aquí hay que hacer una aclaración en esta parte. El autor sí se detiene bastante porque empieza a exponer que a veces cuando los niños están en esta etapa de dominio, en el de es mío, es a mí y es solo a mí, luego los papás tenemos la tendencia a decir, hey, no, préstalo, o se lo quitan. Yo he visto papás, a lo mejor, no niego que a lo mejor en algún momento yo también lo haya hecho, agarran el juguete del niño y se lo dan a otro niño. Entonces esto es como sobrepasar los límites que está en su edad temprana este bebé, tratando de contener lo que él cree que es suyo. Entonces él está marcando límites. Pero bueno, aquí el autor sí se detiene a explicar que no significa que sean egoístas, significa que están asimilando lo que es este concepto, por así decirlo, sin tener realmente una conciencia de ello, sino que están diciendo, esto es mío, y lo cuidan. Y pone el ejemplo de una niña que no quiere que nadie sostenga su muñeca, o el niño que no quiere prestar su carrito. Y dice aquí,
Los niños necesitan desesperadamente aprender que mío, mí y mí no son palabras malas. Con una crianza correcta, basada en la Biblia, el autor nos anima mucho a esto, aprenderán a hacer sacrificios y a desarrollar un corazón bondadoso y cariñoso, pero no antes de que tengan una personalidad que ha sido amada lo suficiente para poder dar amor. No, es la siguiente herramienta. El límite de una sola palabra. Los pequeños en la etapa de reunificación usan con frecuencia una de las palabras más importantes del lenguaje humano, la palabra no. Si bien puede aparecer durante la salida del cascarón, no se perfecciona durante la reunificación. Es el primer límite verbal que aprenden los niños. La palabra no ayuda a los niños a alejarse de lo que no les gusta, les da poder de elegir, los protege. Aprender cómo tratar el no del niño es crucial para su desarrollo. La segunda tarea de los padres de niños en la etapa de reunificación es ayudar al niño a respetar los límites ajenos. Los niños necesitan ser capaces no solo de decir que no, sino también de aceptar un no. Los padres deben poner límites apropiados a cada edad. Esto significa mantenerse firmes cuando el niño tiene una pataleta en la juguetería. Ok, aquí voy a hacer el paréntesis yo, porque a mí me ha tocado, y yo creo que eso es algo a veces hasta común, que en el súper llegas a ver, porque es un lugar donde todo el mundo luego recurre pues a ir a hacer las compras, y te encuentras la escena del niño haciendo el berrinche porque quiere que le compren una paleta o un juguete. Y hace el berrinche al grado de que es durante toda la tienda y hasta en la caja. A mí me tocó ver una escena, estaba yo en un súper en la fila ya para las cajas y vi como unos padres ya eran grandes, no eran unos padres jóvenes, pero ya eran grandes y su hija yo le calculo tendría entre 9 y 10 años. Era una niña todavía, pero realmente estaba haciendo un berrinche a esa edad. No les estoy hablando de lo más común que es a los bebés. Que pues generalmente eso es lo que sucede, pero bueno, yo les hago este paréntesis porque se me hace muy importante. Aquí yo vi la escena de los papás donde la niña se ponía a llorar y les decía, es que estoy enojada porque no me quieres comprar el juguete y yo quiero comprarme mi osito. Era un osito. Entonces estaban ahí, es que no, ya te dijimos que no podemos, y la niña seguía llorando y los papás yo los vi que hasta se acaloraban, o sea, como que les dio calor, empezaron a sudar y yo creo que de vergüenza, pero lo peor es que se dieron y fueron a buscar, o sea, la mamá en este caso le empezó a decir, bueno, pues yo te dije, le empezó a reprochar el papá se trató de defender, pero generalmente los hombres no hacen problema, la verdad los hombres son muy, de que no les gusta andar batallando. ¿Y qué creen que pasó? El papá fue por el dichoso osito y se lo trajeron a la niña ganó. Pero bueno, es parte de lo que se manifiesta porque no se marcaron límites cuando eran bebés. Es importante reconocer que cuando son bebés es el mejor tiempo en el que puedes marcar límites a los hijos. Los bebés entienden, aunque no tengan todavía un lenguaje, los bebés pueden entender, pueden con esta palabrita, más allá de ser muy idealistas de que su primera palabrita fue mamá, papá, que sepan lo que es decir no y que sepan cuando uno les dice que no, es no, y que lo entiendan, porque eso les va a librar de muchos peligros también. Porque imagínate a un niño a un bebé que está gateando y se va y se acerca al enchufe de luz, y tú no le estás atento y le dices, hey, no, y lo tomas de su cuerpecito y lo pones y lo ubicas en otro lugar, ahí a lo mejor no te está entendiendo las palabras, pero con la sola acción está él registrando en su memoria que eso no se hace o que es peligroso. Entonces aquí el autor nos lleva a un proverbio que es Proverbios 19:18, dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Qué duro, ¿verdad?
Híjole, en otras palabras, ayuda a tu hijo a aceptar los límites antes de que sea demasiado tarde. La construcción de límites es más evidente durante los 3 años. A esa edad ya deben dominar las siguientes tareas. 1. Ser capaces de vincularse emocionalmente con los demás sin dejar de ser ellos mismos y perder su libertad de mantenerse apartados. 2. Ser capaces de decir que no sin temor a perder el amor. Y número 3, ser capaces de aceptar el no ajeno sin retraerse emocionalmente. Hay 2 periodos en la vida centrados en los límites. El primero de ellos es la adolescencia. Los años de la adolescencia son una revalidación de los primeros años de vida. Implican temas más maduros como sexualidad, identidad sexual, la competencia y la identidad adulta. El segundo periodo es al comienzo de la edad adulta, cuando los hijos dejan su hogar o sus estudios y comienzan una carrera o se casan. Los adultos jóvenes sufren una pérdida de estructura durante este periodo. No hay timbres que anuncien el fin de la clase ni horarios impuestos por otros, pero hay mucha libertad y responsabilidad atemorizantes, así como requerimientos de intimidad y de compromiso. Puede convertirse en un tiempo intenso de aprender más sobre establecer buenos límites. Mientras más temprano el niño aprenda buenos límites, menos confusión experimentarán más tarde en su vida. Tener éxito en los primeros 3 años de vida significarán una adolescencia más tranquila, pero eso no significa que sean sin problemas, y una mejor transición a la vida adulta. Veamos, límites lesionados. ¿Qué anda mal? Los conflictos de límites más graves, sin embargo, ocurren en los primeros años críticos de vida. Pueden acontecer en cualquiera de las fases de separación, la diferenciación, la práctica o la reunificación. Generalmente, cuanto más grave y más temprano fue el daño, mayor será el problema de límites. Vamos a ver retraimiento de límites. Seamos sinceros, a nadie le gusta que le digan que no. Es difícil aceptar que un amigo nos niegue su apoyo, su compañía o su perdón, pero las relaciones sanas se construyen sobre la libertad de rehusar y de enfrentar. No solo las relaciones sanas, sino que también los caracteres maduros se construyen en base a los no oportunos. Los niños en etapa de desarrollo deben saber que sus límites serán respetados. Es fundamental no privarlos del amor como respuesta a sus desacuerdos, su práctica y su experimentación. Los niños necesitan saber que hay pautas de comportamiento que se deben cumplir. Necesitan sufrir las consecuencias de sus acciones de acuerdo con su edad. En realidad, cuando los padres no ponen y mantienen buenos límites con sus hijos, los límites de sus hijos sufren otro tipo de daño que luego analizaremos. Aquí no se trata de dar a nuestros hijos rienda suelta. Los padres necesitan mantener el afecto y el vínculo con sus hijos, incluso cuando no están de acuerdo con ellos. No implica que no puedan enojarse, significa que no deben retraerse. Dice, cuando los padres se alejan dolidos, defraudados y con ira contenida, están transmitiendo el siguiente mensaje a su pequeño. Puedes ser amado cuando te comportas bien, no puedes ser amado cuando te comportas mal. El niño entiende este mensaje más o menos de la siguiente manera: cuando soy bueno me quieren, cuando soy malo me excluyen. Los padres que se distancian de su hijo están practicando principalmente el chantaje emocional. El niño puede disimular su desacuerdo y continuar la relación, o puede continuar alejado y perder la relación más importante del mundo. Muy posiblemente permanecerá callado. Los niños con padres que se retraen cuando ellos comienzan a poner límites aprenden a acentuar y desarrollar su lado complaciente, amoroso y sensible. Al mismo tiempo aprenden a temer, desconfiar y odiar su lado enérgico, verídico e independiente. Cuando la persona que aman se aleja porque ellos están enojados, ariscos o experimentales, los niños aprenden a ocultar esos lados. Los padres que les dicen a los hijos "nos duele cuando te enojas" hacen al niño responsable de la salud emocional del padre. En realidad, acaban de convertir al hijo en padre del padre, a veces cuando tiene 2 o 3 años. Es mucho mejor decirle: sé que estás enojado, pero de todos modos no puedes tener ese juguete.
Los padres pueden retraerse emocionalmente con mucha sutileza, un tono de voz herido, largos silencios por ningún motivo, o pueden ser explícitos, accesos de llanto, enfermedad, gritos. Los hijos de esos padres se convertirán en adultos temerosos de que la puesta de límites les ocasionará un grave aislamiento y abandono. Hostilidad hacia los límites. Bueno, aquí se nos presenta un caso de un hombre que se llama Larry y él empieza a comentar que pues dice, lo que mi padre decía era ley. Estar en desacuerdo con él siempre era rebelión. Una vez lo contradije cuando tenía 9 años. Lo único que recuerdo es despertar del otro lado de la habitación con un impresionante dolor de cabeza y muchos sentimientos heridos. Este segundo daño a los límites es más fácil de reconocer que el primero. Es la hostilidad de los padres hacia los límites. El padre se enfada con los intentos de su hijo de separarse de él o ella y la hostilidad aflora bajo la forma de palabras de enojo, castigo físico o consecuencias inapropiadas. Y pues aquí menciona, algunos padres le dirán al hijo, harás lo que yo diga. Y luego dice aquí, algunos padres critican los límites de sus hijos. Dice, si no estás de acuerdo conmigo, lo harás a mi manera porque si no, no le discutas a tu madre. Necesitas un cambio de actitud. No tienes motivo para sentirte mal. Los niños necesitan estar bajo la autoridad y el control de sus padres, pero cuando los padres castigan a su hijo por su crecimiento e independencia, el niño se retraerá en dolor y resentimiento. La hostilidad es una mala imitación de lo que es la disciplina. La disciplina es el arte de enseñar a los niños el dominio propio utilizando las consecuencias. La disciplina de Dios enseña, no castiga. Los resultados de esta hostilidad son difíciles de apreciar porque estos niños aprenden rápidamente a recluirse detrás de una sonrisa complaciente. Cuando sean adultos sufrirán depresión, ansiedad, conflictos relacionales y problemas de abuso de sustancias. La hostilidad puede crear problemas tanto para decir que no como para escuchar un no. Control excesivo. El control excesivo se da cuando los padres cariñosos tratan de proteger a sus hijos de cometer errores por medio de normas y límites demasiado críticos. Por ejemplo, cuando no quieren que sus niños se lastimen y pues los forran hasta de botas, dice aquí. Dice, pueden estar preocupados por evitar que sus hijos se resfríen, que les hacen usar botas impermeables en días nublados. Dice, el control excesivo tiene un problema. Si bien los padres tienen una gran responsabilidad de controlar y proteger a sus hijos, también deben permitir que sus hijos cometan errores. Los niños excesivamente controlados serán susceptibles de dependencia, conflictos de arraigo y dificultad para poner y mantener límites sólidos. También tendrán problemas para arraigarse y ser creativos. Carencia de límites. Bueno, aquí el autor nos va a mostrar el caso de una mujer que se llama Eileen. Esta mujer careció de límites y está generando severos problemas con su esposo, porque pues es una mujer que no se sabe limitar. Dice aquí, los padres de Eileen habían sido muy cariñosos, pero muy indulgentes. Nunca se ponían firmes para obligarla a hacer algo, para disciplinarla con penitencias, consecuencias o palmadas. Creían que mucho amor y mucho perdón se convertirían en la persona adulta que debía de ser. Cuando Eileen no pagaba sus cuentas, su madre le cubría los gastos. Cuando chocó el automóvil de la familia por tercera vez, su padre le compró un auto para ella. Y cuando sobregiró su cuenta corriente, sus padres, sin chistar, le depositaron más dinero. Después de cuentas, el amor es paciente, ¿no?, se decían estos papás. El hecho de que los padres de Eileen no le hubieran puesto límites fue perjudicial para el desarrollo de su carácter. Aunque era una esposa y una madre y una trabajadora cariñosa, los demás se sentían permanentemente frustrados por su manera de vivir indisciplinada y despreocupada. La falta de límites por parte de los padres es lo contrario a la hostilidad.
Nuevamente, la disciplina bíblica hubiera proporcionado la estructura necesaria para ayudar a Eileen a desarrollar su carácter. En ocasiones, la falta de límites por parte de los padres, acompañada de falta de conexión, puede producir una persona agresivamente controladora. Y bueno, aquí les voy a leer un caso como el que yo les compartí. Dice aquí: todos hemos pasado por la experiencia de ir a un supermercado y ver a un niño de 4 años que controla completamente a su madre. La madre le ruega, le implora, lo amenaza que deje de tener una pataleta y por último, cuando ya no puede más, le da el caramelo que estaba pidiendo a gritos. Pero ni uno más, le dice, esforzándose por recuperar algo de control, pero a esas alturas el control es una ilusión. Imagínense a este niño de 4 años cuando sea un adulto de 40. La escena es distinta, pero el guión es el mismo. Cuando alguien lo contrataría o cuando alguien le pone un límite, le da la misma pataleta. Límites contradictorios. Dice aquí: a veces, porque están confundidos sobre cómo criar a los hijos o porque sus propios límites están lesionados, algunos padres combinan límites severos con límites poco rígidos, enviando mensajes contradictorios a sus hijos. Los niños no saben cuáles son las normas de la familia y de la vida. Las familias alcohólicas suelen exhibir límites contradictorios. Un padre puede ser cariñoso, afectuoso un día y sin ningún motivo riguroso al siguiente. El alcoholismo produce en el niño una enorme confusión de los límites. Los hijos de los alcohólicos, cuando son adultos, nunca se sienten seguros en las relaciones. Están siempre esperando que la otra persona los decepcione o los ataque de improviso y están siempre en guardia. Poner límites es una experiencia traumática para los adultos que fueron hijos de alcohólico. Decir que no puede imponer respeto o puede provocar ira. El trauma. Un trauma es una experiencia emocional intensamente dolorosa, a diferencia de un patrón de carácter. El abuso emocional físico y sexual es traumático. Los accidentes y enfermedades debilitadoras son traumáticos. Perder algo significativo como la muerte de uno de los padres, el divorcio o la pobreza extrema son traumáticos. Una manera sencilla de apreciar la diferencia entre el trauma y los patrones de carácter tales como el retraimiento y la hostilidad es observar cómo puede dañarse un árbol en un bosque. Puede estar mal fertilizado, el suelo empobrecido o recibir demasiado sol y agua o demasiado poco. Podemos comparar este árbol con los problemas de patrones de carácter. El trauma se asemeja a un rayo que cae sobre el árbol. Un trauma puede afectar el desarrollo de los límites porque sacude dos fundamentos vitales para el crecimiento. 1, el mundo es relativamente seguro y 2, el niño tiene control sobre su vida. Y bueno, veamos aquí un ejemplo que nos da el autor de una persona que sufrió un trauma. Aquí nos menciona a un hombre que se llama Jerry. Dice que le maltrataron físicamente por años. Se había ido de su casa cuando era muy joven y se había unido a los Marines y había tenido varios fracasos matrimoniales. En terapia, ya adulto con 30 años, comenzó a entender por qué bajo su ruda apariencia siempre quería una mujer controladora. Se enamoraba perdidamente con el hecho de que ellas podían manejarlo. Después aparecía un patrón de complacencia hacia la mujer, con Jerry siempre de perdedor. Y bueno, esto le llevó a este hombre recordar a su mamá, dice, dándole bofetadas por una pequeña infracción. En un vívido recuerdo de sus intentos infructuosos por protegerse, le rogaba a su mamá que dejara de golpearlo, pero no fue así. Entonces, siempre él estaba aterrado de sus iras y la complacía inmediatamente. Los límites de Jerry habían sido gravemente lesionados por el abuso de su madre. Las víctimas de trauma en familia son casi siempre personas con patrones de carácter empobrecidos. Retraernos de nuestros límites u hostilidad hacia nuestros límites son suelo fértil para el trauma. Siguiente, dice nuestros propios rasgos de carácter. Bueno, en este tema de nuestros propios rasgos de carácter, el autor hace como una pausa en el describir pues que cada quien tiene su propia personalidad. Por ejemplo, habrá gente a la que le gusta encarar las cosas
de luego, y habrá otras que pues tratarán de hacerlo de alguna u otra manera, pero bueno, cada quien tiene su propia personalidad y eso es bueno que lo identifiquemos. No querramos con esto que estamos descubriendo tratar de ser personas o querer ser otras personas. Nuestra individualidad, lo que nos hace únicos, es importante para que podamos identificar nuestros propios rasgos de carácter y valorarlos, así de sencillo. Y bueno, nuestro autor termina aquí con hablando de nuestra pecaminosidad. Les digo que aquí nuestro autor recurre frecuentemente a la Biblia porque pues es importante mantener el interés porque el lector, y me incluyo yo, vayan a la Biblia para que conozcan a qué se refiere lo que es el tema de naturaleza, bueno, así que alejada de lo que es Dios o del plan perfecto que Dios quiere para nuestras vidas. Y pues bueno, hasta aquí estamos llegando con este tema de desarrollo de límites en el capítulo número 4. Quedo pendiente para estarles compartiendo lo que son los mapas conceptuales que podrán estar encontrando en Creativita Studio, y espero que este tema les haya ayudado mucho con los ejemplos y que pues puedan aplicarlo a su vida y también que lo puedan compartir, porque de eso se trata, que en algún momento a mí me ayudó muchísimo cuando yo encontré esta lectura. Dije, híjole, cómo hay cosas que me dieron mucha luz sobre comportamientos que yo estaba teniendo, pero quise dar el paso de que no se quedara ahí, que pudiera este conocimiento que estaba yo teniendo, podérselos transmitir en audios como este podcast, y que, ¿por qué no pudiera seguirse reproduciendo para que otras personas, a manera de escuchar algo ya digerido, ya algo pues ahora sí que analizado, y escuchando pues otra voz, ¿verdad? Porque está la del autor, pero bueno, ahorita estamos haciendo este ejercicio pues con la finalidad de que pueda servirles. Y bueno, por ahí esperamos sus comentarios, sus aportaciones, y seguimos en contacto. Y bueno, les deseo un excelente día. Bendiciones. Hasta pronto.